Yo te quería preguntar, porque has usado el término occidentaloceno y me ha llamado la atención, eh, para que quede más o menos claro, ¿qué es Occidente? ¿Cuál es el poder colonial? Sí, ¿Quiénes son Occidente? ¿Y quiénes no mira, dentro de Occidente? Porque una pregunta que yo tenía apuntada es que dentro de lo que tú defines como el norte global, también entra el sur y el este de Europa como zonas sí, europeas que también sufren ciertos procesos pues, de sí, opresión o de colonización, dichos por ellos mismos en algunas ocasiones. sí. Yo no hablo, nosotros cuando hablamos de Occidente no estamos hablando de una geografía. Ujú. Hay un Occidente geográfico, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una posicionalidad en relaciones de dominación de tipo racial, capitalista, patriarcal, a escala global. Bien, estamos hablando de una posicionalidad. Bien, la blanquitud es una posicionalidad. Bien, no es una geografía. Quien, quien, el que sea clasificado como blanco en cualquier lugar del mundo va a vivir los privilegios de la dominación occidental. Aunque no haya nacido nunca en un país occidental y aunque nunca haya visitado uno. Pero si eres clasificado como blanco en ese lugar, vas a tener privilegios de blanquitud en las jerarquías raciales que la expansión colonial europea llevó a todas las esquinas del mundo. Hoy día ya no podemos decir aquí hay una esquina del mundo sin racismo. Es que no existe ya eso porque es que destruyeron todas las civilizaciones que habían donde no había racismo, donde no había patriarcado, donde no había capitalismo, donde habían otras cosas, pero no era nada de eso. Ujú. Porque parte del sentido común que nos hacen creer es que estas jerarquías de dominación están ahí desde Adán y Eva. Y eso es una gran falacia. Eso hay que historizar estas cosas, porque esas cosas están más recientes de lo que nos imaginamos. O sea, son jerarquías de dominación mucho más recientes. La modernidad capitalista occidental es un fenómeno de los últimos 500 años de la historia de la humanidad. No es una cosa de 1000 años, ni 800, ni 900, es una cosa de 500, 600 como mucho. Bien, entonces, y llegó a diferentes partes del mundo de manera diferenciada. En unos lugares llegó hace 500 años, pero en otros lugares llegó hace 100 años, hace 200, hace muy poco. O sea, que también tenemos que tomar en cuenta la temporalidad de la expansión colonial europea, que llegó primero a unos lugares y luego fue expandiéndose y no fue, por ejemplo, los otomanos fueron destruidos por el Imperio Británico y Francés, que en una oficina de Londres se repartieron el pastel del territorio otomano en la Primera Guerra Mundial, en 1917, 16, 17, por ahí. O sea, era una civilización, fue la última civilización que existía por afuera de la civilización moderna occidental, porque era la última que destruyeron o colonizaron. Y de ahí surge Palestina. No había problema palestino bajo los otomanos. Los judíos convivían, que eran una minoría demográfica, eran 2% de la población de la Palestina de esa época, 2%, era una minoría demográfica y tenían representación en el sultanato otomano, siendo una minoría demográfica de Palestina. O sea, todos eran los otomanos eran multiculturales y tenían una multiplicidad de representación de pueblos dentro de la estructura de Estado. Ujú. Entonces, no había antisemitismo contra los judíos en Palestina. En los otomanos no tenían antisemitismo. El antisemitismo es un fenómeno de la cristiandad y de Europa. O sea, que luego lo proyectan hoy día al mundo musulmán, como si fueran los musulmanes los más antisemitas. Eso es una narrativa falsa, eso es un fake news de la historia que los sionistas, cristianos, judíos y seculares nos hacen creer que el conflicto en Palestina es un conflicto de que hay una lucha milenaria entre musulmanes y judíos, porque los musulmanes son los más antisemitas del mundo. O sea, esto es una falacia. Los musulmanes recibían con brazos abiertos a los judíos expulsados de los pogroms de la cristiandad y del mundo moderno europeo. Ellos los recibían con brazos abiertos a todos los judíos que tenían que escapar porque los mataban en el mundo, en el occidente geográfico. Entonces, para mí Occidente son jerarquías de dominación y es una posicionalidad dentro de esas jerarquías de dominación.
Entonces, no es una geografía que la gente confunde porque, no, pero ven aquí, pero si aquí estamos en Europa y aquí también hay pueblos oprimidos, aquí también hay sujetos racializados, sí, porque hay un sur dentro del norte y un norte dentro del sur también. Entonces, esto no es una cosa geográfica, esto es una cosa de relaciones de dominación. Ujú. Bien, a escala global, las élites de este espacio llamado Europa, occidente geográfico, a escala global, tienen una dominación, obviamente, sobre el resto del mundo. Pero hay un occidente que no es geográfico, que es un occidente de posicionalidad, relaciones de poder, que son precisamente las élites occidentales del occidente geográfico, pero también las élites occidentalizadas del no occidente geográfico. O sea, de los lugares geográficos considerados como no occidentales. Ahí hay élites occidentalizadas. Por eso es que el sistema funciona como funciona, porque tiene élites neocoloniales formateadas en las universidades occidentalizadas con pensamiento eurocéntrico, pero pueden tener un rostro negro, un rostro hindú, un rostro chino, un rostro, o sea, puede tener muchos rostros el Occidente. O sea, esta idea de pensar Occidente como una geografía es falsa, es equivocada y crea un montón de confusión. Y por ahí es que se monta alguna gente para descualificar el pensamiento decolonial porque piensan que estamos hablando de geografía. Y dicen, no, pero entonces, ¿cómo tú explicas que entonces hoy día China, ta? Yo, o sea, pero es que no estamos hablando de un occidente. China hoy es un país occidentalocéntrico. Ya. No está fuera del sistema civilizatorio de la modernidad occidental, porque desde la guerra del opio, en el siglo XIX, destruyeron la civilización china. Ya no hay civilización china. La destruyeron y han incorporado a China como una periferia de este sistema mundo, de esta civilización de muerte. Y entonces China quedó adentro como un país que fue occidentalizado, periferializado, neocolonizado. Luego viene la Revolución China. Luego viene toda una historia que no tenemos tiempo de explicar aquí, pero tenemos el ascenso de China en el sistema mundial, pero las lógicas de China son lógicas, tienen sus diferencias con los imperialismos occidentales. Eso requeriría de un seminario. Yo tengo mucho que decir sobre eso, porque yo creo que es equivocado proyectarle a China las definiciones que tenemos de los imperialismos occidentales. China es otro fenómeno que hay que estudiarlo sui generis, hay que ver qué cosas ahí son nuevas, ¿no? De la manera como China como superpotencia opera, no opera con las mismas lógicas de Occidente, pero cuando se trata de sistema capitalista moderno, ellos lo reproducen. Cuando se trata del dualismo cartesiano, ellos lo reproducen en términos de la producción de tecnología. Cuando se trata o sea, cuando empezamos a mirar, pues están reproduciendo lógicas de la modernidad. Esta relación entre modernidad y capitalismo es muy importante, también en el giro de colonial. En las visiones eurocéntricas de la izquierda siempre se ve la modernidad como algo positivo, como un proyecto emancipatorio, como algo tremendo que hay que emular, que hay que modernizarnos y ese tipo de cosas. El problema es que eso es una gran falacia, porque la modernidad no es otra cosa que un sistema civilizatorio de muerte. Si tú lo miras desde dentro de las murallas, para usar la metáfora de Atenas, de Sí. la civilización griega, si lo miras dentro de las murallas, bien, pues la modernidad aparece como un proyecto emancipatorio porque todos los que estaban dentro de las murallas, es decir, como metáfora, dentro de los centros metropolitanos imperialistas del sistema mundial, incluso los oprimidos experimentaron un ascenso social, porque toda la riqueza del mundo se vino a sus países, se acumuló allí y hasta los trabajadores mejoraron. O sea, cuando un trabajador europeo piensa en el pasado, siempre piensa que hoy está mejor que como estaban sus abuelos o sus bisabuelos. Sí, sí. ¿Bien? En cambio, en el resto del sur global es al revés. Cuando nosotros miramos hacia el pasado, pues estábamos mejor, nuestras civilizaciones no tenían pobreza, no tenían pauperización, no tenían, todo el mundo comía, tenían formas comunales de existencia y reproducción de la vida, tenían un montón de cosas, no había patriarcado, no había racismo, no había, o sea, entonces, yo no quiero romantizar el pasado, pero sí hay que nombrar las cosas como son. O sea, cuando un mexicano hoy
piensa el pasado, está peor de cómo estaba la civilización azteca, maya, etcétera, en la época. Porque lo que pasó fue un proceso de pauperización de las poblaciones con la colonización española, europea, occidental. Entonces terminaron pauperizados, terminaron destruidas sus civilizaciones de esplendor, de ciencia, tecnología, filosofía. O sea, eran lugares donde, si tú dudas de mi palabra, léete las cartas de Hernán Cortés al rey cuando él llegó allí. El tipo, ahí no había fake news, porque él estaba escribiendo al jefe. Entonces le escribía las cartas al jefe diciéndole las maravillas que le estaba viendo allí, que no había ninguna ciudad en Europa como la ciudad de los aztecas. Los aztecas tenían una ciudad de 500.000 de habitantes y nadie se moría de peste o de nada, porque tenía un sistema hidráulico, un sistema de alcantarillado, de cuanta cosa, un sistema de ingeniería, una ciudad impresionante. El metal que usaban era oro. Imagínate, Hernán Cortés, que venía de la Europa, de una aldea marginal del mundo como era Europa y sobre todo la península ibérica, y venía y ve eso y el tipo se quedó maravillado. Y el deseo de conquista pues se trepó a 100 grados, ¿no? Porque eh, se trepó a 100 grados porque él cuando llegó allí empezó a ver cosas que no se veían por acá. O sea, esta idea de que esto eran civilizaciones atrasadas, primitivas, eso es una idea que, esos son fake news que pusieron después para poder justificar las masacres, la explotación, la esclavización, todo lo que hicieron después. Pero en el principio, cuando tú lees las cartas de los conquistadores, cuando llegaron, ahí es donde tú ves la verdad de lo que había, ¿entiendes? Porque ellos no tienen por qué engañar al rey. Ese era su jefe. Entonces, creo que eso lo dice todo, en el sentido de que para el sur global, la modernidad fue un proyecto civilizatorio de muerte, no fue emancipador. Fue destructivo de la vida humana y vida no humana, destructivo de sus civilizaciones. Entonces hoy día la mayor parte del planeta perdió las civilizaciones que tenían allí porque se las destruyeron con la expansión colonial y hoy día son colonias o neocolonias del primer mundo. Sí. Entonces, excepto uno que otro país que ha logrado de alguna manera salirse como por ejemplo China, que es un país, tiene un cuarto de la población del mundo, no sé qué por ciento, y es un país enorme que ha logrado pues levantarse dentro del sistema capitalista, no fuera de él. O sea, China no es un país socialista, China es un país capitalista. Esto lo tenemos que decir. O sea, China no está fuera, no es como una cultura, una civilización por allá afuera, sino que China también ha estado colonizado por la modernidad occidental. No podemos ver a China como algo completamente exterior a la civilización moderna occidental. China es un resultado de esa civilización porque la civilización china la destruyeron en el siglo XIX con la guerra del opio. Entonces lo incorporaron como periferia a este sistema y allí metieron un montón de ideología de la modernidad occidental, de izquierda y de derecha. Entonces tenemos que empezar a ver que la modernidad es el sistema civilizatorio que organizó el capitalismo y no al revés. Es decir, si el capitalismo es genocida, es porque está organizado desde adentro mismo, no como superestructura, sino como un principio organizador por la lógica racista del proyecto civilizatorio de la modernidad. Si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado por la lógica del patriarcado de la cristiandad, del proyecto civilizatorio de la modernidad. Si el capitalismo es comunitaricida, es porque está organizado con la lógica individualista del individuo atomizado del proyecto civilizatorio de la modernidad. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado por las lógicas dualistas cartesianas del proyecto civilizatorio de la modernidad. Si el capitalismo es epistemicida, es porque está organizado con la lógica civilizatoria del eurocentrismo de la modernidad occidental. Es decir, la modernidad es el sistema civilizatorio con las jerarquías de dominación que organizan el sistema capitalista de una manera muy particular. Y ese es el sistema que tenemos hoy. El capitalismo es la economía de un sistema civilizatorio, no es la infraestructura de una superestructura como nos hace creer el marxismo eurocéntrico del siglo XX.
No es superestructura las lógicas de dominación de la modernidad, son principios organizadores de cómo funciona y cómo se organiza el capitalismo histórico. Entonces, esto tiene consecuencias no solamente teóricas, como te estoy explicando aquí, esto es teoría, ¿no? Tiene consecuencias políticas, porque ya no vas a poder, y la gran falacia del socialismo del siglo XX fue creer que la determinación de última instancia es la economía y todo lo demás es superestructura, es decir, el sexismo, la homofobia, el racismo, el eurocentrismo, el dualismo cartesiano, todo eso son ideologías superestructurales, que si resuelves el capitalismo, eso otro se resolverá. Y resulta que no solamente no se resolvió eso otro, que no resolvieron ni siquiera el problema de la existencia del capitalismo. ¿Por qué? Porque si tú te organizas contra el capitalismo reproduciendo las lógicas modernas, civilizatorias que lo organizan, vas a reproducir todo contra lo cual estás luchando. Si tú en la lucha contra el capital te organizas de forma racista, sexista, homofóbica, eurocéntrica, dualista cartesiana, o sea, toda esa lista de cosas que podemos hablar ahí, de forma patriarcal, o sea, termina reproduciendo todo lo contra lo cual estás luchando y nunca vas a poder destruir el capitalismo, porque el capitalismo precisamente está organizado por las lógicas civilizatorias modernas y si en la lucha contra ese sistema tú las reproduces, cuando te organizas contra el sistema, tú reproduces todo eso, nunca vas a poder acabar con el capitalismo. Es que es tan sencillo como eso. Pero si tú te crees que el capitalismo es un sistema insulado, que es la determinación última instancia de todo, y lo demás es superestructura, pues claro, lo que pasó con el siglo del socialismo del siglo XX es que pensaba que la lucha contra el capitalismo va a resolver todo lo demás, y no fue así, no resolvieron ni siquiera el problema del capitalismo. Terminaron en capitalismo de Estado, e incluso hoy día muchos de esos países que terminaron en capitalismo de Estado están en capitalismo privado, o sea, en el capitalismo clásico. Entonces, no se resolvió. ¿Por qué? Porque el paradigma estaba equivocado. Y estaba equivocado porque partieron de una premisa eurocéntrica, todo ese marxismo del siglo XX, una premisa mecanicista del pensamiento precisamente cartesiano, precisamente del mundo occidental, muy mecanicista, que no logró dar cuenta de la cartografía del poder y cómo funciona. Si tú no entiendes cómo funciona un carro, no te metas a tratar de arreglarlo porque lo vas a destruir. Bien, o sea, cuando tú te metes a ver cómo, o sea, a tratar de resolver un problema de un carro, tú tienes que conocer cómo funciona el motor, cómo funciona, ¿me entiendes? Lo mismo pasa aquí, tú tienes que conocer cómo la cartografía del poder, cómo funciona este sistema, cómo está organizado. Tienes que tener una lectura de eso decolonial para entonces poder traer soluciones que de verdad den cuenta de que sean efectivas contra el sistema y den cuenta de los problemas que están tratando de resolver. Si no, lo de colonial se convierte en un, ¿cómo te digo? En una moda más, en una moda. Y lo de colonial no es una moda, lo de colonial es una crítica radical al pensamiento eurocéntrico de izquierda y de derecha para ser más efectivos en el siglo XXI, para destruir este sistema civilizatorio de muerte y construir uno nuevo donde la vida esté en el centro, la producción y reproducción de la vida esté en el centro del nuevo sistema civilizatorio. Entonces, de eso se trata. Estamos aquí luchando contra un sistema, estamos aquí para transformarlo, estamos aquí para fundar un nuevo sistema civilizatorio, que es lo que Dussel llama la transmodernidad. Él usa el término transmoderno, una civilización más allá de la modernidad, es decir, más allá de este sistema civilizatorio de muerte. Y eso es lo que necesitamos, movernos a un nuevo sistema civilizatorio que supere este.